Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, asediada ahora por el coronavirus que ha llegado a América Latina y ha tenido como mayor incidencia en Ecuador, el país hasta el momento más afectado por este virus. Su origen, ya sabemos, está en China, sin que eso signifique otra cosa, sino que la especie humana, que tiene su mayor cantidad de habitantes en el país, que es China, ha evolucionado y realmente tiene dos problemas fundamentales dentro del planeta. El primero es que es una especie muy numerosa ahora. Posiblemente el planeta Tierra no tenía capacidad para sostener tantos seres humanos y lo mismo ha pasado con otras especies. Cuando una especie sobrepuebla un área determinada, esta se convierte susceptible o se vuelve susceptible a desaparecer cuando haya la más mínima conflictividad con el medio ambiente o haya la mayor dificultad para sobrevivir, la más mínima dificultad para sobrevivir. Indudablemente, para poder nosotros sobrevivir como especie humana en cantidades tan grandes como tenemos ahora y con las necesidades tan grandes que tenemos ahora, porque no es lo mismo el ser humano que vivía a comienzos del siglo XX que el ser humano que vivía al comienzo del siglo XXI. Y es mucho más interesante el ser humano que vivía a comienzos o antes del siglo XX. Podríamos decir simplemente que mientras no solamente que somos más numerosos ahora, sino que tenemos muchas más necesidades. Nuestras necesidades eran, en nuestro proceso evolutivo, posiblemente alimentarnos, es tener abrigo y tener convivencia social. Eran posiblemente las tres más importantes, es decir, la reproducción, el abrigo y la alimentación. Eran las tres más importantes actividades que tenía que cumplir el ser humano a comienzos de su evolución como especie. Pero ahora el ser humano depende de máquinas, depende de relaciones sociales, depende de increíbles condiciones, medicamentos, agua, servicios sanitarios, electricidad, luz, transporte aéreo, transporte naval, vacunas, alimentos, en fin. Es interminable las cosas que hacen que el ser humano sea mucho más susceptible y mucho más sensible, de tal manera que nuestra capacidad y el desarrollo en sí nos han convertido en realidad en seres indefensos en la naturaleza. Nos defendemos porque tenemos casas, tenemos carros, tenemos medicinas, tenemos policías, tenemos armas, tenemos muchas cosas, pero en sí, como ser vivo, hemos disminuido nuestras capacidades de defendernos e inclusive no solamente de defendernos del entorno más visible, sino del entorno invisible, virus y bacterias, que cuando nosotros lo sentimos dentro de nuestro cuerpo carece de capacidad de respuesta porque nosotros ya hemos debilitado nuestro sistema inmunológico, nuestros glóbulos blancos se han vuelto ociosos, ya no tenemos infecciones de parásitos como tenían nuestros padres, que cada cierto tiempo sabían que les salía lombrices, porque quieran o no quieran las lombrices iban a vivir donde ellos, y esto ya no sucede. Hay países como Estados Unidos, Europa, donde una diarrea es algo asombroso, tener parásitos es una novedad, lo ven como algo terrorífico, es peor que si les hubiera invadido un marciano. Aquí nosotros en América Latina, en Ecuador, en los campos, tener lombrices, tener amibas es cosa de todos los días, pero allá eso es algo anormal. Por supuesto, padecer de una gripe, padecer de que te piquen las pulgas, te piquen los mosquitos, eh, se te cruce por ahí una serpiente, eso no pasa de ser una rutina, pero en Estados Unidos el que te pique un mosquito, el que te pique una pulga, eso es completamente una locura. Entonces nuestra capacidad de confrontar agentes externos, de confrontar la radiación solar, el, es muy difícil. Pero por el contrario, además,
como seres humanos tenemos una atmósfera que estamos respirando que ya se va contra nosotros. Sabemos que tenemos un cambio climático y que somos culpables de ese cambio climático porque hemos modificado la composición del aire. Esa composición del aire en algunas ciudades como Wuhan, en China, Nueva York, Quito, Esmeraldas, es una composición de aire mala para, la, para poder que afecta realmente al cuerpo porque hay muchos gases contaminantes y estos gases contaminantes nos debilitan, se impregnan, se retienen dentro de los pulmones. Tenemos hollín dentro de nuestros pulmones, ya tenemos gas carbónico que se condensa ahí y tenemos una masa contaminada. Es más, ya tenemos sensibilidad inclusive al humo de tabaco. Antes fumar tabaco en un ambiente no significaba nada para la gente, pero hoy, como tenemos los pulmones muy debilitados, el que alguien fume un tabaco al lado nuestro es mucho más peligroso inclusive que si la persona está fumando. Así hemos visto cómo el deterioro del ambiente que hemos producido con ruidos, con estrés, con velocidad, con radiación, con gases contaminantes, con la falta de exposición al sol, al agua, a la luz, con la falta de alimentos que no sean procesados, con la falta de alimentos naturales no utilizando pesticidas, con la falta de alimentos no genéticamente manipulados, como los que ya sabemos que vienen con manipulación genética para producir más, inclusive naranjas sin semillas, mandarinas sin semillas, en fin, todo esto ha creado un ser humano que es mucho más susceptible, mucho más sensible. Y lo peor es que es un ser humano que va a necesitar posiblemente ir a vivir en el espacio, donde tiene menos bacterias, menos virus, menos, puede controlar las radiaciones, puede controlar la temperatura, puede controlar la humedad, puede controlar todo, porque en sí, en el planeta Tierra, ya somos muy sensibles, por ejemplo, a huracanes, somos muy sensibles a crecimientos del mar, a marejadas, a tsunamis, porque primero somos muy numerosos y segundo, tenemos una infraestructura que nos mantiene y esa infraestructura, en el momento que se dañe la infraestructura que nos sostiene, somos aún más vulnerables que si no hubiéramos nunca tenido. Por ejemplo, si una persona vivió todo el tiempo a la intemperie, es mucho menos sensible a que si una persona vivió todo el tiempo bajo una casa. Y en esa casa, el momento que se derrumba, le convierte al individuo en una víctima de cualquier cosa. Estas son las características que tenemos en el ser humano y nuestra evolución. Por supuesto, ha aparecido como consecuencia de esto virus. Y los virus comienzan a ser las formas vivas que más nos perjudican porque aparentemente no podemos combatirlas. Y la razón que no podemos combatirlas es que a las bacterias les podemos combatir con antibióticos, a los parásitos con antiparasitarios, a las pestes, a los insectos con insecticidas, a las ratas con veneno para ratas, pero a los virus no sabemos cómo combatirles y la única forma aparentemente factible de combatirles es con vacunas. Las vacunas son mecanismo mediante el cual el cuerpo humano inventa su sistema de defensa. Y una vez que inventa su sistema de defensa, es decir, adquiere la capacidad de reconocer al agente agresor, entonces puede defenderse. Sin embargo, este se ha convertido en el más grande negocio del mundo en este momento. Hay una carrera desesperada por parte de las industrias farmacéuticas que inclusive han subido hasta 150% su valor en la bolsa de valores de Nueva York, porque han prometido que en X, Y, Z de días ya tienen la vacuna. El negocio de los medicamentos, el negocio del alcohol, el negocio de las mascarillas, se han convertido en un negocio increíble y extraordinario. Es decir, la peste se convirtió en dinero, la desgracia humana se convirtió en ganancia, la necesidad se convirtió en oro. Así pues, los medios de comunicación también han ganado, porque claro, los medios de comunicación competían con los sistemas de Internet y
prácticamente los sistemas de Internet ahora, la comunicación por Internet, la tiene en la luna. Está knockout. Pero gracias a esta epidemia, hoy los medios de comunicación, lo vemos a CNN haciendo programas, los vemos a todos los canales, se quieren convertir, quieren evolucionar de ser linchadores mediáticos, sensacionalistas, individuos que viven del entretenimiento o empresas que viven del entretenimiento, a consejeros sociales, a recomendadores, a médicos a distancia, de tal manera que ellos, con este nuevo rol, están ganando gracias a la epidemia. Y claro, lo tienen al individuo pendiente todos los días del canal de televisión, de las noticias, porque ya no más, ya no más, ya no más, está en la puerta, ya llegó al país, está a la esquina, cuidado, en este lugar ya está. Así nos tienen a nosotros con la zozobra y la angustia. El negocio de la zozobra ha pasado a ser un negocio de la industria de la comunicación, un gran negocio. Ahora vemos, lo sentimos, ya se vivió eso cuando llegó un día y se hizo aquella invasión del mundo, esa telenovela en los años 40, en los años 30, perdón, que decían que los marcianos ya llegaban y que lo estaban aquí y llegaron a Nueva York, y después se hizo la misma novela aquí en Quito y se dijo que no, que ya han llegado, que ya están por Machachi, que ya están por aquí, por Cotocollao. La gente se enloqueció, salió al Pichincha, se mataron, se dejaron botadas sus casas, les robaron, todo fue una hecatombe. Y después fueron a quemar la radio donde se pasaba esa noticia falsa, y había sido pues una obra teatral, una obra radiofónica que se llamaba La invasión, la guerra de dos mundos. Eso mismo estamos viviendo ahora con el coronavirus. El temor se ha vuelto en ganancia y la ganancia ha sido para las empresas. La situación entonces nos llega a confrontar que el ser humano, el coronavirus en realidad es un virus, ya sabemos, que viene por la mala, se produce porque hay facilidades dadas por la mala calidad del aire, por el hacinamiento, la cantidad de seres humanos, pero además porque el medio y su propagación se han hecho más fáciles debido a que tenemos el transporte masivo, la comunicación interpersonal mucho más cercana, y el daño que producen puede ser mínimo, pero es un daño que nos aterra porque se propaga a todo el mundo, no es un mal localizado, es decir, lo que aterra del virus es su capacidad de propagación, no su mortalidad, porque su mortalidad es insignificante si comparamos la mortalidad que produce el cáncer, el tabaco, los accidentes de tránsito, los suicidios, la violencia armada, la violencia barrial, la violencia intradomiciliaria, la violencia del vecindario, es mucho menor, mucho mayor la cantidad de víctimas que se producen. Sin embargo, el coronavirus nos aterra por la propagación. Sin embargo, también tenemos que considerar que el mecanismo de combate no es solamente la fabricación de las vacunas, que es el gran negocio de la industria. Es también que nosotros, por ejemplo, en los países como Ecuador, que tiene una gran biodiversidad y que tiene numerosas plantas medicinales, Perú, Colombia, Brasil, Chile, Bolivia y todos los países andinos, que tenemos una gran biodiversidad, una historia de medicamentos y una historia de plantas medicinales, podemos fabricar medicamentos que no tendrían la finalidad de combatir al virus, sino básicamente mejorar algo que nosotros habíamos perdido, la capacidad de respuesta del organismo. Eso es lo que realmente nos demuestra el virus, que nosotros, los seres humanos, perdimos nuestra capacidad de respuesta. Si la tos es un mecanismo de defensa, el moco es un mecanismo de defensa, la fiebre es un mecanismo de defensa, los medicamentos que ayuden y estimulen a que nuestras reacciones de fiebre, de tos, de moco, la expectoración, se produzcan, se faciliten, y esto mejore la respuesta del cuerpo humano a cualquiera, no solamente este virus, a cualquier otra invasión de virus.
ya sería una mejor medicina y una mejor conquista. No se trata de crear solamente una vacuna, se trata de que los seres humanos tenemos que fortalecer nuestra capacidad de respuesta a la infección. Y eso es mejorar nuestra respuesta febril, nuestra respuesta con la tos, con el moco, con la expectoración, con todo, porque esos son mecanismos de defensa y nuestras plantas medicinales lo que tienen que hacer es ayudarnos a expectorar, ayudarnos a controlar la fiebre, ayudarnos a controlar la tos y ayudar, pero sin hacerla desaparecer, simplemente haciendo que la reacción orgánica de nuestro cuerpo no se venga contra nosotros mismos, no sea tan exagerada que nos mate, ni tan débil que no nos defienda. Muchas gracias.